cuando mi abuelo encontró al espantapájaros caminando por el maizal a las 3 de la madrugada, con los brazos extendidos y la cabeza girando lentamente hacia él, supo que había roto la única regla que jamás debió quebrar. Acérquense más, mis nietos. Acomódense, porque la historia de hoy no es para los de corazón débil. Era el verano de 1987, en el Rancho San Miguel, ubicado en las afueras de Dolores Hidalgo, Guanajuato, donde mi abuelo Eustaquio había vivido toda su vida, cultivando maíz en las mismas tierras que heredó de su padre y que su padre había heredado del suyo. El rancho se extendía por más de 50 hectáreas de tierra fértil, rodeado de cerros áridos, donde el viento nocturno silbaba entre las rocas como lamentos de almas perdidas. La casa principal era una construcción de adobe del siglo XIX, con gruesas paredes que mantenían el fresco durante los días calurosos y protegían del frío durante las noches del invierno, con un patio central donde crecían naranjos y un pozo de agua que había sido sellado décadas atrás por razones que nadie en la familia recordaba ya. Mi abuelo Eustaquio era un hombre de 62 años, de manos callosas y rostro curtido por el sol, que despertaba cada día antes del amanecer para revisar sus cultivos, alimentar a sus animales y mantener el orden en su pequeño mundo. Tenía una rutina inquebrantable: levantarse a las 5 de la mañana, tomar su café negro y amargo, caminar por todo el perímetro del rancho, verificando que todo estuviera en su lugar, y regresar para el desayuno cuando el sol ya había comenzado a calentar la tierra. Era un hombre de pocas palabras, pero de convicciones férreas, que creía firmemente en el trabajo duro, la honestidad y el respeto por las tradiciones que le habían sido transmitidas por generaciones. Durante ese verano de 1987, los cultivos de maíz habían crecido especialmente altos y frondosos, creando un laberinto verde que se extendía hasta donde alcanzaba la vista, con plantas que superaban los 2 metros de altura y hojas que susurraban secretos al viento con cada brisa que pasaba. El aire estaba cargado de humedad y del aroma dulce del polen de maíz, mezclado con el olor a tierra húmeda y el perfume de las flores silvestres que crecían en los bordes del campo. Era una época de abundancia, donde todo parecía crecer con una vitalidad sobrenatural, como si la tierra misma hubiera sido bendecida por fuerzas más poderosas que la comprensión humana. Pero antes de adentrarnos más en esta oscuridad, necesito saber si son valientes. Verifiquen ahora mismo si están suscritos al canal. Es la única forma de asegurar su lugar junto a mi hoguera y no perderse ninguna pesadilla. ¿Listos? Continuemos. El problema había comenzado con los cuervos. Bandadas enormes de estas aves negras habían llegado sin avisos durante las primeras semanas de julio, descendiendo sobre los campos de maíz como una plaga bíblica, devorando las mazorcas tiernas y destruyendo semanas de trabajo en cuestión de horas. Mi abuelo había probado todos los métodos tradicionales para ahuyentarlos: disparos al aire, latas colgantes que hacían ruido con el viento. Incluso había esparcido chile en polvo por todo el perímetro del cultivo. Pero nada funcionaba. Los cuervos regresaban cada día más numerosos y más agresivos, como si hubieran desarrollado una inteligencia colectiva que les permitía anticiparse a cada estrategia que mi abuelo intentaba implementar. Desesperado por proteger su cosecha, que representaba no solo su sustento,
sino el legado de generaciones de trabajo familiar, mi abuelo decidió construir espantapájaros, no uno, sino varios, distribuidos estratégicamente por todo el maizal, para crear una barrera psicológica que mantuviera alejadas a las aves. Utilizó ropa vieja de la familia, sombreros desgastados por años de uso y rellenos con paja seca que había guardado del año anterior. El primer espantapájaros lo construyó cerca de la casa, utilizando una camisa de trabajo azul que había pertenecido a su padre, pantalones de mezclilla remendados múltiples veces y un sombrero de palma que había perdido su forma original después de décadas de exposición al sol y la lluvia. Le colocó botones brillantes en lugar de ojos, pensando que el reflejo de la luz solar los haría más efectivos para asustar a los cuervos, y utilizó una cuerda gruesa para atarle los brazos extendidos a un poste de madera que había cortado de un árbol de mezquite del propio rancho. El segundo espantapájaros lo ubicó en el centro del maizal, en una pequeña elevación natural que le permitía dominar visualmente una mayor extensión del cultivo. Para este, utilizó una camisa blanca que había sido de su hermano menor, quien había muerto en un accidente de tractor años atrás, y unos pantalones de cuero que habían pertenecido a su abuelo. El sombrero era diferente, más antiguo, de ala ancha y color negro, que había encontrado en el desván de la casa sin recordar a quién había pertenecido originalmente. Este espantapájaros tenía algo diferente, una presencia más imponente, como si la combinación de prendas cargadas de historia familiar le hubiera otorgado una dignidad casi humana que trascendía su propósito utilitario. El tercer espantapájaros lo colocó en la parte más alejada del maizal, cerca del límite con el terreno baldío que separaba el rancho de la carretera principal. Este era el más sencillo de todos, hecho con ropa que había comprado específicamente para ese propósito. Una camisa roja nueva, pantalones de trabajo sin usar y un sombrero de fieltro que había adquirido en el mercado del pueblo la semana anterior. Sin embargo, cuando lo estaba construyendo, una sensación extraña lo invadió, como si estuviera siendo observado desde algún lugar invisible, una presencia que le erizaba la piel de la nuca y le hacía sentir que cada movimiento estaba siendo analizado por ojos que no podía ver. Durante las primeras semanas, después de instalar los espantapájaros, el plan pareció funcionar perfectamente. Los cuervos disminuyeron considerablemente su presencia en los campos, y las pocas bandadas que se atrevían a acercarse mantenían una distancia prudente de las figuras inmóviles que montaban guardia entre las plantas de maíz. Mi abuelo se sintió satisfecho con su trabajo, orgulloso de haber encontrado una solución tradicional y efectiva para un problema que había amenazado con arruinar toda su cosecha. Las plantas continuaron creciendo con vigor renovado. Las mazorcas se desarrollaban gordas y doradas, y todo parecía indicar que sería uno de los mejores años de producción en la historia del rancho. Pero fue entonces cuando comenzaron a suceder cosas extrañas, sutiles al principio, tan leves que mi abuelo las atribuyó inicialmente a su imaginación o al cansancio acumulado por las largas jornadas de trabajo bajo el sol implacable del verano guanajuatense. El primer incidente ocurrió una mañana de finales de julio, cuando mi abuelo salió temprano para revisar el sistema de riego que había instalado en la sección norte del maizal.
mientras caminaba por los surcos, verificando que el agua llegara uniformemente a todas las plantas, tuvo la clara sensación de que alguien lo estaba siguiendo. Se detuvo varias veces, girando rápidamente para mirar hacia atrás, pero solo veía las hileras infinitas de maíz balanceándose suavemente con la brisa matutina, y, a lo lejos, la figura inmóvil del segundo espantapájaros, el que había construido con la ropa de su hermano muerto, parado en su poste como un centinela silencioso. La sensación era tan intensa que podía sentir la mirada clavándose en su espalda, una sensación física real que le hacía cosquillas en la piel y le aceleraba el pulso de una manera que no había experimentado desde su juventud, cuando cazaba venados en las montañas y desarrolló esa intuición primitiva que le advertía cuando él se había convertido en la presa. Esa misma tarde, mientras regresaba a la casa para la comida del mediodía, notó algo que lo hizo detenerse en seco, a mitad del sendero. El espantapájaros del centro, el que llevaba la ropa de su hermano, parecía haber cambiado de posición. Los brazos, que recordaba haber dejado extendidos en cruz perfecta, ahora colgaban ligeramente hacia abajo, como si los hubiera relajado después de horas de mantenerlos en alto. Mi abuelo se acercó para inspeccionarlo más de cerca, pensando que quizás la cuerda se había aflojado o que algún animal había tropezado con él durante la noche. Pero cuando llegó junto al poste, todo parecía estar exactamente como lo había dejado. Las cuerdas estaban firmes y bien atadas. El relleno de paja se veía intacto, y no había signos de que algo hubiera tocado o movido la figura. Sin embargo, la sensación de que algo había cambiado persistía en su mente, un conocimiento intuitivo que no podía explicar racionalmente, pero que su instinto le gritaba que era real y significativo. Los días siguientes trajeron más incidentes similares, pequeñas anomalías que individualmente podrían explicarse como coincidencias o productos de una imaginación sobreestimulada, pero que juntas comenzaron a formar un patrón inquietante que mi abuelo no podía ignorar. En varias ocasiones encontró herramientas que había dejado en un lugar específico del maizal, apareciendo en ubicaciones completamente diferentes al día siguiente, como si alguien las hubiera recogido, utilizado, y después las hubiera colocado cuidadosamente en otro sitio. Su machete apareció clavado en la tierra a los pies del primer espantapájaros, cuando estaba seguro de haberlo dejado apoyado contra un árbol cerca de la casa. Su sombrero de trabajo, que había perdido durante una tarde ventosa, apareció colocado pulcramente sobre la cabeza del tercer espantapájaros, el de la ropa nueva, como si alguien hubiera querido protegerlo del sol. Las plantas de maíz alrededor de cada espantapájaros comenzaron a mostrar patrones de crecimiento extraños, desarrollándose más altas y frondosas que el resto del cultivo, con hojas de un verde más intenso y mazorcas que maduraban a un ritmo acelerado, como si la presencia de las figuras ejerciera algún tipo de influencia benéfica sobre la vegetación circundante. Pero lo más perturbador era la sensación constante de ser observado, una presencia invisible pero tangible que lo acompañaba durante todas sus actividades en el maizal, intensificándose especialmente cuando se acercaba a cualquiera de los tres espantapájaros. Era como si cada figura hubiera desarrollado una conciencia propia, una inteligencia primitiva pero real que registraba cada uno de sus movimientos,
Analizaba cada una de sus acciones y esperaba pacientemente algo que mi abuelo no podía comprender. La situación escaló dramáticamente durante la primera semana de agosto, cuando mi abuelo comenzó a escuchar sonidos inexplicables provenientes del maizal durante las horas nocturnas. Al principio, eran ruidos sutiles que podrían atribuirse a animales pequeños moviéndose entre las plantas. El crujir de hojas secas, el roce de tallos balanceándose, el ocasional crack de una rama quebrándose bajo el peso de algún visitante nocturno. Pero gradualmente, los sonidos se volvieron más distintivos, más deliberados, como si fueran producidos por algo mucho más grande y consciente que los animales naturales del ecosistema local. Eran pasos, definitivamente pasos humanos, pero con un ritmo extraño, demasiado lento y medido, como si quien caminaba lo hiciera con extrema deliberación, midiendo cada movimiento, calculando cada paso para lograr el máximo impacto psicológico. Los pasos parecían seguir un patrón circular, moviéndose lentamente alrededor del perímetro de cada espantapájaros, deteniéndose ocasionalmente por periodos prolongados antes de continuar su recorrido hipnótico. Mi abuelo intentó investigar estas perturbaciones nocturnas en múltiples ocasiones, armándose con una linterna potente y su escopeta vieja, saliendo de la casa sigilosamente para tratar de sorprender a quien fuera que estuviera invadiendo su propiedad. Pero cada vez que se aventuraba en el maizal durante la noche, los sonidos cesaban inmediatamente, como si su presencia fuera detectada por sentidos sobrehumanos mucho antes de que él pudiera acercarse lo suficiente para identificar su fuente. El silencio que seguía a su llegada era absoluto y opresivo, más inquietante que los propios ruidos. Un vacío de sonido que parecía absorber incluso los ruidos naturales de la noche. No se escuchaban grillos, ni lechuzas, ni el susurro del viento entre las hojas, como si toda la vida nocturna del rancho hubiera sido suspendida por una fuerza invisible que comandaba respeto y temor. Durante estas exploraciones nocturnas, mi abuelo notó que los espantapájaros parecían diferentes bajo la luz de la luna y las estrellas. Sus siluetas se recortaban contra el cielo nocturno con una definición casi sobrenatural, y en más de una ocasión tuvo la perturbadora sensación de que las figuras lo estaban observando, siguiendo sus movimientos con una atención consciente que desafiaba toda lógica. Los botones que había utilizado como ojos en el primer espantapájaros brillaban con reflejos extraños bajo la luz de su linterna, creando la ilusión de que parpadeaban o se movían independientemente, mientras que las sombras proyectadas por las otras dos figuras parecían moverse con vida propia, estirándose y contrayéndose de maneras que no correspondían con la posición fija de sus fuentes. Escuchen bien al viejo. Nunca, jamás, ignoren su instinto. Si sienten ese frío en la espalda ahora mismo, dejen su me gusta para ayudarnos a seguir investigando. Y díganme en los comentarios, ¿qué hora es allá donde están? ¿Creen que podrán dormir después de esto? Sigamos. El punto de inflexión llegó durante la noche del 12 de agosto, una fecha que mi abuelo nunca olvidaría y que marcaría el momento en que su vida cambió para siempre. Era una noche particularmente calurosa y húmeda, con el aire tan espeso que parecía dificultar la respiración y una luna llena que iluminaba el paisaje con una claridad fantasmagórica que hacía que cada sombra pareciera cobrar vida propia.
Mi abuelo había tenido problemas para conciliar el sueño, despertándose repetidamente por pesadillas confusas, donde veía figuras caminando por su maizal, acercándose lentamente a la casa, llamándolo por su nombre con voces que reconocía, pero que sabía que pertenecían a personas que habían muerto años atrás. Alrededor de las 3 de la madrugada, la hora que los antiguos llamaban la hora del diablo, los sonidos en el maizal se intensificaron hasta convertirse en algo que ya no podía ignorar o explicar como producto de su imaginación alterada por el estrés y la falta de sueño. Esta vez no eran solo pasos, sino voces, murmullos bajos y constantes que parecían provenir de múltiples fuentes, como si un grupo de personas estuviera conversando en susurros dentro del cultivo, planeando algo que requería el más absoluto secreto. Las voces eran ininteligibles individualmente, pero su tono colectivo transmitía una sensación de urgencia y propósito que heló la sangre de mi abuelo y lo llenó de un terror primitivo que no había sentido desde su infancia, cuando su propia abuela le contaba historias de espíritus vengadores que regresaban de la muerte para reclamar lo que les pertenecía. Armándose de valor y cargando su escopeta con cartuchos de perdigones, mi abuelo salió de la casa con la determinación de enfrentar definitivamente lo que fuera que estuviera perturbando la paz de su rancho. La luna llena proporcionaba suficiente luz para caminar sin linterna, pero también creaba un ambiente surrealista, donde cada planta, cada sombra, cada movimiento del aire adquirían proporciones amenazantes y sobrenaturales. El aire nocturno transportaba olores extraños que no podía identificar, algo dulce y empalagoso, mezclado con un aroma metálico que le recordaba al hierro oxidado, y por debajo de todo eso, un olor a tierra húmeda y descomposición que parecía brotar del suelo mismo, como si algo enterrado hace mucho tiempo hubiera comenzado a filtrarse hacia la superficie, mientras se dirigía hacia el centro del maizal, siguiendo el sendero que había creado a través de años de caminar la misma ruta diariamente. Mi abuelo notó que las plantas parecían más altas y densas de lo normal, creando paredes verdes que bloqueaban su visión periférica y lo hacían sentir como si estuviera caminando por un túnel natural que lo conducía inexorablemente hacia algún destino predeterminado. Las hojas susurraban con cada paso que daba, pero el sonido era diferente al usual, más musical, más deliberado, como si las plantas estuvieran comunicándose entre ellas, transmitiendo mensajes sobre su presencia y sus intenciones a través del maizal entero. Cuando llegó al área donde había colocado el segundo espantapájaros, el que llevaba la ropa de su hermano muerto, mi abuelo se detuvo abruptamente, sintiendo que el corazón se le detenía por un momento antes de comenzar a latir con una velocidad que amenazaba con hacerlo desmayar. El espantapájaros no estaba en su poste. En su lugar había una figura que caminaba lentamente entre las plantas de maíz, moviéndose con la misma ropa que había utilizado para construir el espantapájaros, pero con una fluidez y naturalidad que era indudablemente humana, o algo que había logrado imitar perfectamente los movimientos humanos. La figura tenía los brazos extendidos en la misma posición que había mantenido como espantapájaros, pero ahora se balanceaban ligeramente con cada paso, creando un efecto hipnótico y profundamente perturbador que hizo que mi abuelo cuestionara su propia cordura y la realidad de lo que estaba presenciando.
Lo más terrible era la cabeza, que se movía con una lentitud deliberada, girando gradualmente hacia donde mi abuelo se encontraba parado, como si hubiera detectado su presencia a través de sentidos que trascendían las limitaciones de la percepción normal. Cuando finalmente la cabeza completó su rotación, mi abuelo pudo ver que el rostro no era un rostro en absoluto, sino una superficie lisa y sin rasgos, donde deberían estar los ojos, la nariz y la boca, como si hubiera sido borrado por una fuerza sobrenatural que había decidido eliminar toda evidencia de identidad humana. La figura continuó caminando hacia él con pasos medidos y deliberados, sin prisa, pero con una determinación inquebrantable que sugería que había estado esperando este encuentro durante mucho tiempo, quizás desde el momento en que mi abuelo había decidido crear los espantapájaros utilizando ropa cargada de historia y dolor familiar. Mi abuelo intentó levantar la escopeta, pero descubrió que sus brazos no respondían a sus comandos, como si sus músculos hubieran sido paralizados por una fuerza externa que había tomado control parcial de su sistema nervioso. Su voz también había desaparecido, reducida a un susurro ronco que apenas podía formar palabras coherentes, mientras que su mente gritaba advertencias y oraciones que no lograban traducirse en acciones físicas efectivas. La figura se detuvo a apenas 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca para que mi abuelo pudiera oler el aroma distintivo de la ropa que había pertenecido a su hermano. Una mezcla de sudor seco, tierra y ese olor particular que todas las prendas desarrollan después de años de uso por la misma persona. Un aroma íntimo y familiar que ahora se había convertido en algo siniestro y amenazante. Durante varios minutos, que parecieron horas, hombre y figura se observaron en silencio, o más bien, la figura observó a mi abuelo, mientras él luchaba contra la parálisis que había tomado control de su cuerpo, sintiendo como si estuviera siendo evaluado, juzgado, medido por criterios que no podía comprender, pero que sabía instintivamente que determinarían si viviría para ver otro amanecer. Finalmente, la figura levantó lentamente uno de sus brazos extendidos, apuntando hacia mi abuelo con un dedo que parecía más largo de lo que debería ser humanamente posible. Y por primera vez, desde que había comenzado esta pesadilla, despierta, habló. La voz que emergió de donde debería estar la boca era la voz de su hermano muerto, pero distorsionada, como si fuera reproducida a través de un dispositivo defectuoso que alterara el tono y la cadencia, convirtiéndola en algo que era reconocible, pero fundamentalmente incorrecta. Una imitación cruel de un sonido que había amado y que ahora lo llenaba de horror. «Eustaquio», dijo la voz, «¿por qué despertaste lo que debería seguir durmiendo? ¿Por qué nos diste forma cuando estábamos en paz en la oscuridad?» Mi abuelo finalmente logró recuperar el control suficiente de su voz para susurrar una respuesta temblorosa. No sabía que esto pasaría. Solo quería proteger la cosecha. La figura emitió un sonido que podría haber sido risa si hubiera venido de una garganta humana, pero que sonaba más como el viento nocturno silbando a través de huesos secos. «La cosecha», repitió. «Siempre se trata de la cosecha, ¿verdad, hermano? Pero dime, ¿qué vas a cosechar ahora que has sembrado semillas que no debiste plantar?» En ese momento, mi abuelo se dio cuenta de que no estaba solo con la figura de su hermano.
A través del maizal pudo distinguir las siluetas de los otros 2 espantapájaros, también caminando, también moviéndose hacia su ubicación con la misma deliberación sobrenatural. El primero, construido con la ropa de su padre, se acercaba desde la izquierda, mientras que el tercero, el de la ropa nueva, emergía de entre las plantas por la derecha, creando una formación triangular que lo rodeaba gradualmente, cortando cualquier posible ruta de escape hacia la casa. Cada figura llevaba la ropa que había utilizado para construirla, pero ahora las prendas parecían haberse fusionado con algo más, algo que las llenaba desde adentro y les daba una presencia física que trascendía la simple combinación de tela y relleno. La paralización de mi abuelo se intensificó, pero paradójicamente su mente se aclaró, permitiéndole entender con una lucidez terrible lo que había sucedido. Al utilizar ropa cargada de historia familiar, especialmente prendas que habían pertenecido a personas muertas, había creado inadvertidamente recipientes que podían ser habitados por fuerzas que normalmente permanecían dormidas en el reino entre la vida y la muerte. Los espantapájaros no eran simplemente figuras decorativas diseñadas para asustar cuervos. Se habían convertido en anclas físicas que permitían a los espíritus de los muertos regresar parcialmente al mundo de los vivos, utilizando las prendas familiares como medios de manifestación material. Ahora entiendes, dijo la voz de su hermano, pero el conocimiento llega demasiado tarde. Hemos tomado estas formas y no podemos regresar a donde estábamos. Debemos permanecer aquí, en tu mundo, hasta que encontremos una manera de completar lo que comenzaste sin saberlo. Las otras 2 figuras se habían acercado lo suficiente para que mi abuelo pudiera distinguir detalles específicos que confirmaban sus peores temores. La figura vestida con la ropa de su padre mantenía la postura característica que recordaba de su infancia. Hombros ligeramente encorvados por años de trabajo pesado, cabeza inclinada hacia adelante como si estuviera constantemente evaluando el terreno frente a él. La tercera figura, la de la ropa nueva, era la más perturbadora de todas, porque no tenía las características familiares de las otras 2, sino que parecía ser una presencia completamente extraña, que había aprovechado la oportunidad para manifestarse utilizando prendas sin historia, sin conexiones emocionales que pudieran limitar o definir su naturaleza. ¿Qué quieren de mí?, logró susurrar mi abuelo, sintiendo que las fuerzas que lo paralizaban comenzaban a aflojarse ligeramente, como si las figuras hubieran decidido permitirle una participación más activa en lo que fuera que estuviera a punto de suceder. Queremos lo que cualquier ser consciente quiere, respondió la voz de su hermano. Queremos continuar existiendo, pero nuestra existencia depende de mantener estas formas, y mantener estas formas requiere energía que debe ser renovada constantemente. Energía que debe venir de fuentes vivas, conscientes, capaces de sustentar nuestra presencia en este plano de realidad. Mi abuelo comprendió inmediatamente las implicaciones de estas palabras, y el terror que había estado sintiendo se transformó en algo mucho más profundo y desesperado. No se trataba simplemente de un encuentro sobrenatural que podría terminar cuando saliera el sol, sino del comienzo de una relación parasitaria que requeriría sacrificios constantes para mantener a estas entidades en el mundo físico. Todos los años, continuó la voz, cuando llegue el tiempo de la cosecha, deberás elegir.
Puedes alimentarnos con tu propia fuerza vital, envejeciendo más rápidamente, debilitándote más de lo que la naturaleza dictaría. O puedes encontrar otros que puedan proveer lo que necesitamos. Vecinos que visiten el rancho, trabajadores que contrates para la cosecha, cualquier persona que esté dispuesta a caminar sola por el maizal durante las horas oscuras de la noche. La propuesta era un pacto diabólico que garantizaría la supervivencia de mi abuelo a cambio de convertirlo en cómplice de algo que desafiaba toda moralidad humana. ¿Y si me niego?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Entonces tomaremos lo que necesitamos de ti directamente, todo de una vez, y buscaremos a alguien más que pueda continuar cuidando este lugar, manteniendo los espantapájaros en posición, preservando las condiciones que nos permiten existir. Las figuras comenzaron a alejarse, retrocediendo hacia las posiciones donde había colocado originalmente los postes. Pero ahora mi abuelo sabía que nunca más serían simples espantapájaros inmóviles. Tienes hasta la próxima luna llena para decidir, dijo la voz de su hermano mientras la figura desaparecía gradualmente entre las plantas de maíz. Después de eso, la elección será tomada por nosotros. Mi abuelo permaneció parado en el mismo lugar durante el resto de la noche, incapaz de moverse, incapaz de procesar completamente lo que había experimentado, viendo cómo las primeras luces del amanecer comenzaban a filtrarse a través del maizal, y las figuras recuperaban gradualmente su apariencia de espantapájaros inmóviles, como si nada hubiera sucedido. Cuando finalmente logró caminar de regreso a la casa, se sintió como si hubiera envejecido décadas en una sola noche, cargando el peso de un conocimiento que no podía compartir con nadie, y una decisión que determinaría no solo su propio destino, sino potencialmente el de cualquier persona que se acercara a su rancho durante los años venideros. Durante las semanas siguientes, mi abuelo intentó destruir los espantapájaros múltiples veces, quemándolos, enterrándolos, incluso llevándolos a varios kilómetros de distancia del rancho. Pero cada mañana aparecían de nuevo en sus posiciones originales, como si fueran regenerados por fuerzas que trascendían las leyes físicas normales. Intentó abandonar el rancho completamente, pero cada vez que se alejaba más de unos pocos kilómetros, una fuerza invisible lo obligaba a regresar, como si estuviera conectado al lugar por hilos invisibles que no podían ser cortados por la simple distancia física. Consultó con curanderos locales, sacerdotes e incluso con académicos que estudiaban fenómenos paranormales, pero nadie pudo ofrecerle una solución que no involucrara sacrificios que su conciencia no podía aceptar. La luna llena llegó exactamente como había sido prometido, y con ella el momento de la elección final. Mi abuelo había tomado su decisión días antes, pero esperó hasta el último momento posible para implementarla, rezando por encontrar alguna alternativa que no hubiera considerado. Esa noche salió al maizal armado no con su escopeta, sino con latas de gasolina y fósforos, decidido a quemar todo el cultivo, si eso era lo que se necesitaba para terminar con esta pesadilla, incluso si significaba perder la cosecha de todo un año, y posiblemente su medio de vida. Cuando las figuras aparecieron nuevamente, caminando hacia él con la misma deliberación sobrenatural, mi abuelo gritó su decisión,
Prefiero perder todo antes que convertirme en lo que ustedes quieren que sea. Si deben tomar mi vida, tómenla ahora, pero no seré parte de lastimar a personas inocentes. Las figuras se detuvieron y por un momento, que se extendió como una eternidad, el maizal entero pareció contener la respiración, esperando el veredicto de fuerzas que existían más allá de la comprensión humana. Finalmente, la voz de su hermano habló por última vez. Tu elección es respetada, Eustaquio, pero las consecuencias no pueden ser evitadas. Nosotros permaneceremos aquí, esperando a quien venga después de ti, y ellos enfrentarán la misma elección que has rechazado. El ciclo continuará hasta que alguien acepte lo que tú has rechazado. Mi abuelo encendió los fósforos y arrojó las latas de gasolina sobre las plantas más cercanas, viendo cómo las llamas se extendían rápidamente a través del cultivo seco. Las figuras no trataron de detenerlo, simplemente observaron mientras décadas de trabajo familiar se convertían en cenizas y humo que se alzaba hacia el cielo nocturno como una ofrenda desesperada a whatever dioses pudieran estar observando esta tragedia humana. Cuando el fuego finalmente se extinguió, los espantapájaros habían desaparecido, pero mi abuelo sabía que no habían sido destruidos. Simplemente habían regresado a Ware fuera, que esperaban entre manifestaciones, listos para aparecer nuevamente cuando alguien más cometiera el mismo error que él había cometido. Estos casos siguen acechándonos. Suscríbanse y activen la campana, si es que tienen estómago para mi próxima visita. Compartan esto con quien dice no tener miedo a nada. El rancho San Miguel fue vendido años después a una familia joven que no conocía su historia y, según los reportes locales, plantaron maíz nuevamente en los mismos campos donde habían sucedido estos eventos. Mi abuelo murió 5 años después, llevándose a la tumba la ubicación exacta donde había enterrado la ropa original de los espantapájaros, ropa que, según las leyendas locales, aún espera ser encontrada por alguien lo suficientemente ingenuo como para utilizarla nuevamente para el mismo propósito. Los vecinos de la región reportan ocasionalmente avistamientos de figuras caminando por los maizales durante las noches de luna llena, y varios trabajadores agrícolas han desaparecido misteriosamente a lo largo de los años, dejando solo sus herramientas abandonadas en los campos y historias susurradas sobre espantapájaros que se mueven cuando nadie los está observando. La lección que mi abuelo aprendió y que me enseñó antes de morir es que algunas tradiciones existen por razones que van más allá de la simple superstición, y que hay objetos, lugares y prácticas que conectan nuestro mundo con fuerzas que es mejor dejar sin molestar. Los espantapájaros pueden parecer inofensivos, simples herramientas agrícolas diseñadas para un propósito práctico, pero cuando son creados with elementos cargados de historia emocional, pueden convertirse en puertas que permiten el paso de cosas que nunca debieron regresar al mundo de los vivos. Dulces sueños, mis nietos, si es que logran dormir